Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y en un tema algo interesante cuando estaba estudiando esto y algo que conectó con una situación que había pasado en mi vida. No hace mucho tiempo tuve una conversación con una persona que había escuchado cosas negativas acerca de mí y se dio la oportunidad de aclarar ciertos detalles. En el hecho de que esta persona había escuchado de ciertos miembros de la iglesia donde solíamos asistir que han estado hablando mal de mis espaldas, lo cual ha sido un evento bastante, por decirlo así, no me molesta tanto en el sentido de que, bueno, es difícil poder cubrir el estándar que la gente te pone con respecto al hecho de cómo tienes que ser el ministerio. Y yo he aprendido a reconocer mis debilidades y mis faltas de poder hacer cosas. No puedo complacer a todos y siempre les recuerdo, incluso a ustedes, les digo, Cristian es tu pastor, todo te faltará. Yo no soy perfecto, yo los voy a fallar, pero es inevitable que todos nos topemos en la vida con personas que quieran acusarnos de acuerdo a su estándar. Quieren apuntarte con el dedo, midiéndote en la forma como tienes que ser de acuerdo a como ellos consideran que tiene que ser tu vida. Y sobre todo también cuando se trata acerca de cuando estamos sirviendo a Dios. Hay muchas personas que te van a apuntar con el dedo y te van a juzgar por quién eres y por lo que haces. Como tal es el caso de los discípulos, que vamos a ver en continuación. En este capítulo vemos una batalla abierta y hostilidad contra Jesús y también contra sus discípulos. Sus oponentes aquí vienen a iniciar ataques que hicieron los fariseos y culmina con una advertencia en Jesús contra las enseñanzas de los fariseos y saduceos que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 16. Pero en el capítulo 12, que es el capítulo que vamos a estudiar en Mateo, contiene una observación de cómo los fariseos buscaban una manera de desacreditar a Jesús y sobre todo de atacar también a sus seguidores. Así que vamos a ver en Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 8. Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 8. Porque aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando los vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Este es un pasaje y un evento registrado que vemos también en los evangelios sinópticos. Recuerden, evangelios sinópticos significa aquellos que son similares, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el único que no es sinóptico, que no es similar. Entonces este pasaje, este evento se graba en estos tres lugares de los evangelios. En este tiempo vemos que Jesús estaba pasando por unos sembrados en el día de reposo. Para entender muy claro qué es el día de reposo, el día de reposo se conoce como el séptimo día de la semana y era santo para los judíos, que no se les permitía hacer ningún tipo de trabajo, ningún tipo de obra. Y era un tiempo de adoración y de descanso. Esto lo vemos porque en Éxodo 28 Dios específicamente menciona esto y les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Según el cálculo judío, el día de reposo comienza al atardecer del viernes. Es decir, el séptimo día de la semana se extendía desde el viernes en la tarde, donde se ponía el sol, hasta el sábado en la tarde. Entonces no era únicamente el sábado que era el día de reposo, sino comenzaba desde el viernes. Interesantemente, si alguna vez tienen la oportunidad de Israel,
el hecho de que cuando vas a ciertos lugares y la gente en turismo se comienza a acelerar en ir a comprar cosas el día viernes de la mañana, porque apenas llega la tarde todo cierra. Todo cierra, no puedes hacer absolutamente nada. Y también existen ciertas regulaciones que tienen en Israel en el día sábado, que existen incluso los ascensores sabáticos. Los ascensores sabáticos, para que tengan una idea, lo que son ascensores que se paran y se detienen en diferentes pisos. ¿Por qué? Porque la idea es el hecho de que si es que tú como judío entras y tocas un botón, estás trabajando. ¿Por qué? Porque estás produciendo electricidad. Por ende, ayudan con un ascensor donde tú solo entras, no haces nada y sales en el piso que requieres. Para que tengas una idea, entonces los judíos tenían una norma de tomar el sábado bastante rigurosa. Sin embargo, ese día llegó a estar cargado de muchos reglamentos creados por Israel, por los judíos. Las tradiciones hechas por los hombres eran sumamente pesadas en ese tiempo. No podías hacer una cantidad de cosas durante el día, porque cualquier esfuerzo extra era considerado trabajo. Y si es que trabajabas, estabas atentando contra el día de reposo. Pero considera que muchos de estos reglamentos fueron impuestos por los fariseos. Es decir que, por decirte una forma, si es que este es un lugar donde no puedo pecar, los fariseos ponían no una barda alrededor del lugar donde no podías pecar, sino que se iban mucho más allá, como diciendo, si te acercas hasta este punto, estás pecando. Cuando Dios había establecido solo este lugar para no pecar, los fariseos se extendieron mucho más allá con imposiciones humanas. Ahora, según los fariseos, arrancar trigo de su tallo era para ellos un sinónimo de cegar. El frotar las espigas entre las palmas de las manos para después comerla, y era para ellos considerado trabajo. O sea, ellos los veían a ese nivel. Si es que una persona tenía hambre y estás pasando por este lugar y tomas estas espigas, las frotas y quieres comer, los fariseos, estás trabajando. El antagonismo de los fariseos comenzó a manifestarse bastante intensamente con Jesús y sus discípulos. Ellos mantenían una vigilancia constante sobre Jesús y ahora eran más para el hecho de desprestigiarlo por ir en contra de la ley. La pregunta que hacen los fariseos es de naturaleza suficientemente acusatoria porque dicen, algunos fariseos acusan a Jesús de quebrantar y violar la ley de Dios. Pero en realidad no era la ley de Dios, era la ley que los hombres habían puesto sobre la ley de Dios. Pero algo absurdo incluso en esta situación es el hecho de que ¿qué estaban haciendo los fariseos en el campo en primer lugar? ¿Por qué? Porque según los fariseos, ellos tenían una regla que si que tú caminabas más de 3,000 pasos alejado de tu casa, estabas trabajando. Qué conveniente, ellos estaban en el campo siguiéndole a Jesús, alejados de sus casas y acusándole a Jesús de haber quebrantado la ley cuando ellos habían quebrantado su propia ley. Se desviaron de su camino para tratar de encontrar las faltas de los demás. Y es muy común eso ver incluso en el día de hoy, ¿verdad? Gente que comienza a apuntarte con un dedo, pero no se dan cuenta que hay 3 más que se están apuntando ellos mismos, que son hipócritas en la forma como juzgan a los demás cuando ellos hacen cosas peores. Jesús claramente nos enseñó y nosotros aprendimos eso, que no debemos de juzgar de manera hipócrita. Debemos de juzgar, sí, pero nunca de manera hipócrita. Y ese es el caso de lo que estaban haciendo aquí los fariseos. En realidad, ninguna ley prohibía arrancar el grano que se comía el sábado. Es decir, lo que estaban haciendo los discípulos no era prohibido. Se permitió explícitamente recoger puñados de grano del campo para aquellos que tenían hambre. ¿De dónde obtengo esto? Porque si vamos a Deuteronomios 23:25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Hay una gran diferencia el hecho de que yo vaya caminando en ese entonces, que tengo hambre, tomo unas espigas, la froto para comer, a que venga listo con mi podadora y vaya a sacar todo lo que tenga ahí y me lo lleve. Hay una gran diferencia entre los dos. Lo que estaba prohibido era el trabajo con fines de ganancia. Por tanto, un agricultor no podría cosechar con fines de lucro el día sábado, el día de reposo, pero un individuo sí podía tomar las espigas por el hecho de que tal vez tenía hambre. Jesús reafirmó que el sábado fue hecho para el beneficio del hombre y para la gloria de Dios. Nunca tuvo la intención de que el día de reposo sea un yugo para la gente. Claramente Marcos 2:27 lo menciona. Y Jesús decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
Jesús defiende a sus discípulos de esta acusación. Y esto es lo que me encanta, la actitud que tiene Jesús. Jesús se pone como intercesor ante ellos. Espera. Estás hablando mal de ellos. Estás hablando mal de mí. Y Él los defiende. Menciona en versículo 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y se están sin culpa? Recuerden, cada vez que Jesús les dice a los fariseos, ¿no has leído? Consideren que existe un tono de sarcasmo cuando dice esto. Porque es como el ejemplo que les digo, es como que yo le digo a un mecánico, ¿qué no sabes cambiar una llanta? Imagínate, sería como que yo le dijera a Karen, doctora, usted no sabe dónde está el corazón. Imagínate, qué absurdo. Es lo que le está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran estudiosos de la ley, se entendía de que ellos habían de haber comprendido todo lo que está en las Escrituras. Y todo lo que le dices, no habéis leído eso antes. No pusiste atención en todos tus días de lectura de lo que estás haciendo. Era un insulto sutil que utilizó para los fariseos que habían estudiado toda la ley de toda su vida. Pero aquí Jesús les presenta 3 argumentos sumamente fuertes con respecto a cómo defiende a sus discípulos. El primero le dice, y David y sus compañeros comieron con los panes consagrados de los sacerdotes. Jesús hace esta referencia de los panes consagrados que generalmente solo podían comer los sacerdotes. En Levíticos 25, del 5 al 9, menciona claramente que Dios había establecido una orden para los sacerdotes que servían en el templo, que tenían que preparar este pan de una forma específica que era única y exclusivamente para que ellos lo coman. Los sacerdotes podían comer única y exclusivamente estos panes. No eran hechos que ellos comían y después esos panes los distribuían a la gente. No, era única y exclusivamente para ellos. Mientras que David huía de Saúl, a David se le dio el pan consagrado que había sido únicamente, exclusivamente para los sacerdotes del tabernáculo. Normalmente estaba reservado por los sacerdotes, pero en este caso, como vemos la historia en 1 Samuel 21, del 4 al 6, que él estaba escapando de Saúl y Dios no se ofendió por el acto de David, porque él quería realmente satisfacer una necesidad legítima de que estaba hambre, las personas que estaban con él tenían hambre. Por ende, cuando se presenta ante el sacerdote le dice, solo tenemos estos panes consagrados, y se lo otorga a David. David consideró que el preservar su vida y la de sus compañeros era más importante que observar un tecnicismo de práctica. David no estaba quebrantando el sábado. Esto no menciona que esto fue durante el día del sábado, pero la relevancia que se hizo fue la necesidad de saciar el hambre del hombre en lugar de una disposición litúrgica. Él está poniendo un contraste aquí, si es que David hizo esto en el templo, que era un régimen exclusivo para los levitas, y se le permitió. Si los hombres tenían hambre, es posible cumplir con el ayudarles en la necesidad que tienen. Ellos tenían una urgencia en ese momento. Esto constituye un poderoso argumento. Si el hambre de estos hombres anuló una regulación divina sin censura, ¿cuánto más el hombre que es el dueño del sábado, que tiene sus discípulos, tienen hambre? Está haciendo un contraste de lo que hizo David, y aquí está Jesús, que él puede anular una ley rabínica. Ni siquiera estaba anulando la ley de Dios, es una ley que los fariseos habían dado. El segundo punto que menciona a los sacerdotes profanando el día de reposo. Ahora, entendemos que los levitas, que era una tribu de Israel, era la única que era exclusiva de trabajar en el templo. Nadie más podría servir como sacerdote en el templo. Únicamente los levitas eran los exclusivos de servir en el templo. Y por ende, los sacerdotes tienen un trabajo exclusivo en el templo, pero también trabajaban en el día de reposo. ¿Cómo es esto? En Números, capítulo 28, del 9 al 10, menciona, el día de reposo ofrecerás 2 corderos de 1 año, sin defecto, y 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite, como ofrecerla de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. Ahora, aquí está hablando Dios con los levitas, que les dice, vas a trabajar en el día de reposo, vas a ofrecer un sacrificio en el día de reposo. Esto demuestra que algunos aspectos de las restricciones del sábado
no son asuntos que sean exclusivos, que no pueden ser violados, porque los levitas violaban prácticamente esto. Estos preceptos eran características ceremoniales, pero los levitas podían quebrantar esto. El hecho de que los sacerdotes realizaran el trabajo en el día de reposo y durante el resto de los días prácticamente, debería dar lugar a aquellos para la reverencia que tenían específicamente en servir. Su vida era de glorificar a Dios en servir al templo, incluyendo en el día de reposo. Y los fariseos debían haber entendido este concepto. El día de reposo se trata para glorificar a Dios, no para poner un peso en el hombre para que no pueda disfrutarlo. Los fariseos habían aceptado con demasiada facilidad los puntos de vista que hacían una carga para la gente para cumplir este yugo pesado que les ponía la gente. Y pasaban por alto pasajes tan simples como el hecho de lo que leí anteriormente, que si es que tenías hambre podías tomar algo y comer tranquilamente. ¿Por qué? Porque no encajaba en su modelo. Tristemente ahora también vemos lo mismo con ciertos pastores o maestros que toman las escrituras para tergiversar y lo que les conviene toman para enseñar a la gente algo que ellos quieren poner como opresión en la gente. Es muy común en iglesias que son legalistas, en las cuales quieren imponer un yugo en la gente, tomando pasajes de las escrituras, haciendo decir las cosas de acuerdo a su perspectiva para poder tener un yugo en la gente y que la gente obedezca al pastor, en lugar de entender lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que les aconsejo a esos pastores que tomen una clase de hermenéutica que está ofreciendo el seminario de Phoenix, que vale la pena que sea. Propaganda, sin vergüenza. Pero el hecho de que consideren que ellos estaban haciendo esto, estaban tomando las escrituras a conveniencia, estaban tomando ciertos pasajes de acuerdo a lo que ellos creían para poder tener ese yugo sobre la gente. Jesús usa una palabra muy fuerte y alarmante cuando dice que los sacerdotes profanaban el sábado, pero ciertamente el trabajo físico que realizaron no fue despreciable y superó con mucho más las pequeñas labores de los discípulos. Si pones el hecho de sacrificar un cordero el día del sábado, toma mucho tiempo. Si eso lo comparas con el hecho de que solo estés tomando unas espigas de trigo y los pongas en tu mano, no tiene nada de comparación, pero pone ese contraste. Pero todos están de acuerdo que los sacerdotes son inocentes en el sentido de que no es la culpa de que ellos estén violando el sábado, sino que eso fue una orden de Dios, que trabajen a pesar de que sea en sábado. Pero el tercer argumento es el más importante que presenta Dios, y lo leemos en el versículo 12:6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Este es el tercer argumento y el más poderoso. Alguien mayor que el templo está aquí. Jesús usa aquí el término algo para referirse a sí mismo, porque Él se está comparando con el templo, que está considerado como el lugar más sagrado del pueblo de Israel. Pero incluso Salomón, en toda su sabiduría, entendió lo insignificante que un templo sería para tratar de contener al majestuoso Dios. Porque Él mencionó en 2 de Crónicas 6:18, cuando estaba en planes de construir el templo, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Considera el contraste de lo importante que ellos consideraban el templo, los judíos en ese entonces. Y Jesús dice, algo más grande que el templo está aquí. Esa era una afirmación directamente de la divinidad de Jesús. Una y otra vez vemos aquí en Mateo cómo Jesús claramente y plenamente menciona su deidad, sin necesidad de utilizar las palabras, hey, yo soy Dios, mírenme. No, Él utilizó Él utilizó pasajes del Antiguo Testamento, referencias y profecías que hacían ese punto de que Él era ese ser divino. Si es que Jesús está diciendo algo más grande que el templo está aquí, la implicación es sumamente obvia. ¿Qué puede ser más grande que el templo? Dios mismo. Si el templo es específicamente construido para Dios, Salomón está diciendo, pero nada puede contener a Dios. Esta chocita, por ponerlo de esta forma, no puede contener al Dios que es más grande que los cielos. Y Jesús está diciendo, algo más grande que el templo está aquí. Es obvio. Está hablando acerca de él mismo, de su deidad. La lógica usada por Jesús es que si David, que había sido ungido para ser rey, profana el templo y los sacerdotes, siendo levitas,
profanan el día de reposo, solo alguien superior al templo, como Dios, tiene la libertad de efectuar la prerrogativa de cualquier día de la semana y hacer lo que Él quiera, el momento en que Él quiera, como Él lo quiera. Ciertamente Jesús es el Señor del día del reposo y tiene la autoridad de definir la manera apropiada en cómo la gente tiene que comportarse en el día de reposo. Esta fue una afirmación directa a su deidad. El Señor Jesús era Dios encarnado, Dios morando en carne humana, muy superior a un edificio que Dios solo visitó. Entonces debemos entender estos argumentos que están presentándose aquí. Primero, David había sido ungido para ser rey, pero la implicación es que alguien mucho mayor que David está aquí. No solo eso, sino que en el servicio del templo los levitas eran los que hacían el trabajo y eran los mediadores entre Dios y los hombres. Pero el mediador supremo es superior a cualquier levita que está aquí. Y no solo eso, sino que también Jesús como Mesías es más importante que un edificio y tiene la autoridad sobre cualquier día de la semana. Jesús no deroga la ley del sábado, sino que reclama los derechos de interpretarlo de una manera que efectivamente socava el legalismo farisaico. ¿Por qué? Porque Jesús es superior a cualquier otra cosa. Jesús es superior a cualquier rey, superior a cualquier sacerdote, superior a cualquier edificio, superior a cualquier aspecto de su creación. Algo mayor que el templo está aquí. Cualquiera que estaba ahí escuchando, en su cabal, los fariseos definitivamente entendieron este mensaje. Y eso es lo que causó más enojo en ellos, porque estaba reclamando esa deidad para él. Pero aquí, la pregunta que viene para nosotros es el hecho de que, bueno, Cristian, ¿necesitamos los cristianos mantener el día de reposo? Me da mucho gusto que me hayas hecho esa pregunta. Bueno, vamos a verlo de esta forma. Cuando leemos en las Escrituras, vemos ciertos aspectos de lo que la iglesia primitiva comenzó a desarrollar en cómo debería desempeñarse la iglesia. Pablo informó claramente a las comunidades de las iglesias primitivas estos pasajes. Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto, ¿qué dice aquí? A día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí prácticamente le está diciendo a la iglesia que de cristianos, si consideren, en ese entonces todos eran judíos, entendieron que Jesús era el Mesías, se hicieron judíos mesiánicos, cristianos en ese entonces. Por ende, tenían todavía ese trasfondo judío de que tenían que cubrir y cumplir toda la ley, entre ellos el mantener el sábado. Entonces Pablo les aclara a estos cristianos y sobre todo a aquellos gentiles que se convirtieron al cristianismo, que no sabían cómo hacerlo, porque los judíos que venían con ese trasfondo, que se hicieron cristianos, se toparon con estos gentiles que se hicieron cristianos. Entonces los judíos les decían a los gentiles: ustedes tienen que también cubrir ciertos aspectos, tienen que cubrir aspectos del sábado también, y Pablo les escribe aquí específicamente esto. Tranquilo, mira, Romanos 14:5 también lo repite. Uno juzga en qué día es superior a otros, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es decir, si es que uno quería observar el sábado, podría hacerlo libremente. Pero yo no podría juzgar a otra persona si es que él no lo hace. Al igual que esa otra persona no puede juzgarme a mí porque yo lo estoy haciendo. La observancia del sábado para el cristiano es un asunto de libertad espiritual, no un mandato de Dios. Tienes la libertad de hacerlo o no. La observancia del sábado es un asunto sobre el cual cada cristiano necesita estar completamente convencido en su propia mente, si es que quieres hacerlo o no, pero sin juzgar al otro. Tienes la libertad en Cristo de guardar el sábado si es que eso es lo que quieres hacer, pero no la libertad de juzgar a la otra persona porque no hace exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Es ahí donde cae el legalismo, donde tú consideras el hecho de que, bueno, esta es la única y exclusiva forma en la cual puedes complacer a Dios. Y si tú no lo haces de acuerdo como yo te estoy diciendo, entonces tú estás mal. Eso significa apuntar con un dedo y juzgar a los demás, cuando todos tenemos libertad en Cristo. Esta fue una contienda en el libro de Hechos entre los primeros cristianos gentiles y los cristianos judíos. ¿Qué aspecto de la ley mosaica y tradiciones tendrían que mantener?
Y en Hechos 15:19 menciona, por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Aquí prácticamente le está diciendo, mira, si es que quieres ponerle ciertos reglamentos por esa forma, vamos a poner reglamentos que van de acuerdo con el carácter de Dios. Obviamente no van a fornicar, no van a hacer idolatría. ¿Por qué? Porque eso estaba en la ley de Dios. Y es un aspecto objetivo que está por sobre todas las cosas. Y cada una de estas cosas aparta a la gente de la adoración con Dios. La observación del sábado no era uno de esos mandamientos. Claramente en ese concilio que se dio en el libro de Hechos que se menciona, esos fueron los únicos reglamentos. Pero no menciona absolutamente nada del día del sábado. La observancia del sábado no era una de esas obligaciones que los apóstoles consideraban necesarios imponer a los creyentes. Ahora, grupos como los adventistas del séptimo día sostienen que Dios requiere que el servicio de la iglesia se celebre el sábado, en el día de reposo. Eso no es lo que era el mandamiento del sábado, debo declarar. El mandamiento del sábado no era para hacer una adoración o alabanza, era para no hacer trabajo en ese día, era para reposo. Los primeros cristianos no utilizaron un día específico para adorar en primer lugar, porque si es que vamos por las Escrituras, en Hechos capítulo 2, 46 menciona, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos y con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y dando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de que ellos iban siendo salvos. ¿Qué días de la semana? Todos los días. Si había un día que los cristianos se reunían regularmente, era el primer día de la semana, que era el domingo, no necesariamente el día sábado. En Hechos 27 menciona, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí menciona claramente que ellos se reunían el primer día de la semana exclusivamente. Entonces, cualquier día o el primer día o el sábado realmente no existe ningún problema que sea el día. En honor a la resurrección de Cristo fue el domingo específicamente. Los primeros cristianos observaban el domingo no como el sábado cristiano, sino como el día especial de que reconocieron de que Jesús venció la muerte. No existe nada de malo en adorar en sábado como en adorar en domingo. Existe esa libertad en Cristo. Nosotros aquí en la iglesia lo hacemos los 2 días, así que no hay problema. En Gálatas 5:1 menciona, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. No se trata de hecho de imponer el hecho de mandatos que se hacen única y exclusivamente el sábado. Somos libres en Cristo. Si un cristiano se siente guiado de no trabajar en sábado, puede hacerlo absolutamente. Sin embargo, los que eligen practicar la observancia del sábado no deben de juzgar a las personas que no lo hacen. Colosenses 2:16 menciona, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiestas o la nueva o día de reposo. Recuerden esto, porque considerar la salvación de una persona basada en el día en que adoras es regresar al cumplimiento de la ley. Si es que piensas que únicamente el adorar el sábado es lo que te marca como cristiano y es tu garantía de salvación, déjame decirte que estás regresando a la ley. Romanos 3:19 menciona, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley, ¿qué dice aquí? Ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si muchos dicen, bueno, pues yo tomo el sábado porque ese es el día de descanso, de reposo y esa es la ley. Bueno, déjame decirte que para mí el día de descanso es domingo, es lunes, es martes, es miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque mi descanso no es en un día. Mi descanso es en aquel que es el Señor del sábado. Mi descanso está en aquel que dio su vida por mí. Mi descanso no está en cubrir la ley. Mi descanso está en aquel que cubrió la ley por mí. Ese es mi descanso. Entonces, Cristo es el reposo supremo al cumplimiento de la ley que nos permite amar libremente.
En Cristo podemos tener ese reposo de escoger cualquier día de la semana, porque Él cumplió la ley en nuestro lugar. Y Él nos da esa libertad de porque Él dio su vida por nosotros. Al cumplir la ley, Él prácticamente hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora yo tengo una nueva naturaleza. Yo soy una persona perfecta, no porque yo, Cristian, sea perfecto, sino porque Cristo, que es perfecto, vive en mí. Toda la ley fue cumplida por Jesús. Y por el hecho de que toda la ley fue cumplida por Jesús, tengo la libertad de amar sin condición de cumplir la ley para salvación. Yo cumplo la ley por amor, en agradecimiento. Hay una gran diferencia. Porque si la gente cumple la ley para agradarle a Dios, déjame decirte que es imposible. Nadie puede agradar a Dios tratando de cumplir la ley. Lo único que agrada a Dios es Jesús. Y si Jesús está en ti, déjame decirte entonces que tú ya le agradaste a Él por el trabajo que Él hizo en ti. Lamentablemente, los líderes religiosos de la época no supieron entender el cumplimiento de la ley en Cristo y el yugo ligero que Él vino a ofrecer. En versículo 7 menciona, pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Si hubieras sabido lo que significa que los fariseos estaban mintiendo con sus técnicas de cómo cegar y de trillar y de las cosas que supuestamente el legalismo que ellos imponieron a la gente, no entendieron la compasión de Dios que tiene por las necesidades básicas. En el caso de los hombres que tenían esta necesidad, de los discípulos de Jesús que tenían hambre, ellos estaban más preocupados por el hecho que se cumpla la ley de por la necesidad de estas personas. Y eso no fue el único ejemplo, si recuerdan. Había gente que estaba enferma, paralíticos, ciegos, que ellos decían que se sane cualquier otro día menos el sábado. O sea, ¿qué es más importante para ellos? Deuteronomio 23:24 claramente lo menciona. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Aquí menciona claramente incluso el hecho de la mies de prójimo cuando te saques las espigas de las manos, es el hecho de que vela por la necesidad de tu prójimo. No se trata de legalismo que están poniendo la gente. Jesús aclara específicamente su intensidad y preocupación por satisfacer la ley, que hizo que Jesús le recordara las palabras de Oseas 6:6, que menciona, el profeta mencionó, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que los holocaustos. Más me deleita la forma en cómo tú amas a tu hermano, más me deleita la forma como tú velas por la necesidad de tu hermano que por tu religiosidad. Tristemente, me topé con este tipo de personas que estaban hablando mal de mí en la iglesia y me vieron con una cara, digo, perdón, ¿qué les hice? Lo primero que se me viene a la mente es, no somos cristianos. ¿Dónde está esa misericordia? ¿Dónde está ese amor? Acepto que yo no soy perfecto, pero yo reconozco mis pecados. Tuve una conversación con una persona y le mandé acerca de información de la clase que voy a enseñar y esta persona me dijo, sabes que lo siento, pero no puedo compartirlo porque yo tengo algo en contra tuyo. Tú, cuando te pedí ayuda, tú no me ayudaste en el momento indicado. A lo cual me hizo caer en cuenta, yo pensé, desde mi perspectiva, que yo lo había hecho, pero según lo que me estás diciendo, yo te fallé. Lo cual te pido perdón y pido que encuentres en tu corazón el perdonarme porque realmente te fallé como tu pastor. El momento que más me necesitaste, te fallé. Y te pido humildemente que me perdones. Y veo que el hecho que te mandé este mensaje fue por un beneficio. ¿Por qué? Porque tú pudiste sacar algo que estaba en tu corazón que yo no sabía. Y te pido perdón por eso. Lo interesante de esta situación que se dio es el hecho de que ella me disculpó. Dijo, voy a compartir esta información. Pero qué triste es el hecho de saber si es que tú tienes algo con tu hermano, el hecho que cargues con eso en tu ser y no puedas lidiarlo con tu hermano y decir, mira, este problema tengo contigo, resolvámonos. En este caso yo tenía una persona que tenía algo en contra de mí que yo ni siquiera sabía. Pero hasta que me lo dijo, pude encarar mi error y mi falla. Pero lo triste del caso es que hay personas que tienen algo en contra de mí y comienzan a hablar mal en otras personas. Comienzan a esparcir mentiras. Lo cual, honestamente, a mí no me ofende. Porque ellos van a tener que rendir cuentas a Dios de la gente. Y es lamentable.
La negativa que presenta Dios no significa que el sacrificio fuera realmente irrelevante, sino que si no muestras misericordia, si no muestras amor, pero presentas ser esta persona religiosa, a Dios no le impresiona en lo absoluto tu actitud. Es prácticamente la compasión lo que debe distinguir al pueblo de Dios, más que la observancia meticulosa de normas extremas, por sagradas que éstas sean. Cuando reflexionamos que la realización del sacrificio estaba en el corazón de casi todas las religiones de la antigüedad, vemos el coraje y la perspicacia del profeta Oseas, que les dice prácticamente a todo este grupo de personas que su vida religiosa era prácticamente todo enfocado a un sacrificio, y les dice, ¿sabes qué? Tu sacrificio no vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tu actitud no está alineada con lo que quieres hacer en ese sacrificio. Todo lo que estás haciendo es simple religiosidad. Una orden divina se convirtió en algo meramente mecánico y externo. Pero la compasión es mucho más importante, una característica mucho más importante que debe distinguirse en los siervos de Dios. Si es que tienes algo contra tu hermano, ve y habla con tu hermano. Si es que se arreglan las cosas, has ganado a tu hermano. Pero si es que te quedas con eso por dentro, lo único que se está haciendo daño eres tú. El problema con esto es el hecho de que comienzas a condenar gente inocente. Comienzas a atacar a gente que tal vez no tuvo nada que ver en esa situación. Esto es lo que pasó específicamente con los fariseos, con los discípulos. Los compasivos no se apresuran a condenar a la gente, como estos fariseos habían condenado a personas inocentes. Jesús dice expresamente que los discípulos eran inocentes. Jesús salió a defender a sus discípulos de estos acusadores. Él intercede incluso por nosotros ante Dios, de un gran acusador que tenemos. Este es el Dios que amo realmente. Si es que pones esta fotografía, Jesús, están los discípulos y de pronto ellos están comiendo algo de las espigas y de pronto vienen los fariseos y acusan, Jesús se pone al frente. ¿Qué te pasa? Estos son mis hijos. Y eso es exactamente lo que Él hace contigo, pero con alguien peor. En Apocalipsis 12:10 menciona, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Jesús se pone enfrente para defenderte del acusador. ¡Qué protección más hermosa! La gente que hable mal de ti, la gente que esté envidiosa o que te trate como tu peor enemigo, recuerda, tienes a Jesús como tu representante. Tú no tienes que basar tu identidad, tú no tienes que basar tu carácter en lo que otras personas dicen acerca de lo que tú eres. Tu identidad está basada en lo que Jesús dice que eres en Él. Eso es lo que realmente importa. Reconoce que es imposible complacer a todos. Nunca vas a poder complacer a todos. Ni siquiera Jesús lo hizo. Nunca lograrás cumplir con el estándar de los legalistas religiosos y perfeccionistas. No debes de depositar tu valor en lo que la gente diga de ti. Tu valor y significado está en lo que Dios dice que eres en Él por medio de Cristo. Y en Él es donde tienes esa libertad de amar tranquilamente porque toda la ley la cumplió Él en tu lugar. Y no tienes que preocuparte por cargar ese yugo tan difícil. Recuerda que estudiamos el anterior capítulo. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este es el yugo, en el cual prácticamente Él es el que cargó todo. Tú solo disfrutas el estar en compañía de Él, de lo que Él ya hizo por ti. Todo honor y pleitesía es únicamente para el Señor, que nos da el reposo de la ley. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Considera lo que Jesús ha presentado en estos argumentos a los fariseos. Señala a David como el rey al que honraron. Señalan a los sacerdotes que trabajaban en exclusiva presencia de Dios, también incluyendo el día de reposo.
Señala al profeta Oseas también, que declaró que Dios ama la misericordia más que los sacrificios. En validación de sus propias acciones, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre superior a un rey, superior a un sacerdote, superior a un profeta, superior a un templo. Jesús está ingeniosamente recalcando un punto que aquellos que tenían oídos para oír escuchaban. Yo soy el Rey de Reyes, el gran sumo sacerdote, el gran profeta de Dios, tu Salvador, el ungido, el Mesías. Alguien más grande que el templo vino a este mundo, que fue Jesús. Cristo tiene la prerrogativa de gobernar no sobre únicamente reglas sabáticas hechas por el hombre, sino también por el sábado mismo, por toda su creación. Una vez más, esta era una afirmación ineludible de su deidad. Esta es una afirmación clara de quién era Él, del Mesías, del Salvador. Y como tal, provocó la violencia y la indignación de los fariseos. Recuerdan, los fariseos crucificaron a Jesús no porque solo les cayó mal, sino por blasfemia que ellos entendían de su parte, que Él se consideraba Dios por todo lo que decía y lo que predicaba. Jesús es el Señor del sábado, muestra que realmente significa que Él es superior a lo que Dios había determinado en el Antiguo Testamento. Pero también determina que Él busca misericordia más que religiosidad. Jesús prometió a sus discípulos un descanso del yugo fácil, mientras que sus seguidores estaban siendo perseguidos por estos líderes religiosos. Él le estaba recordando, incluso enseñando a ellos, de que ellos tienen a alguien que los defienda. Él se encarga de la ley. Yo me encargo de velar por ustedes. No tienen por qué preocuparse más que únicamente obedecerme en amor y en respuesta y en agradecimiento por lo que yo ya hice por ustedes. Considera que Mateo dejó muy claro el hecho de que Jesús confronta a los fariseos para acusar a sus discípulos de violar el día de reposo, pero Él les recuerda que tanto David como los sacerdotes, por necesidad, hicieron algo mucho peor. Los fariseos no entendieron que Jesús, siendo mayor que el templo y Señor del reposo, le interesa más la misericordia que cualquier ritual legalista. Los que leyeron este evangelio entendieron prácticamente que a Dios le interesa más la misericordia y la bondad desplegada en sus acciones que una obediencia ciega, que una religiosidad monótona. Considera también esto. Tanto la ley ceremonial como la ley moral fueron satisfechas en Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Especialmente para aquellos que no entienden esta afirmación, considera que la mayoría de gente, incluso nosotros antes de llegar a conocer a Dios, teníamos una vida en la cual vamos a tratar de complacer a Dios en todo lo que hacemos. Voy a levantarme temprano en la mañana, voy a leer mi Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a hacer todo esto. Y al final del día pensabas, bueno, tal vez le hice bien, pero al siguiente día si no hacías ninguna de esas cosas, pensabas, Dios ya no me ama. O cometiste un pecado que realmente manchó tu reputación. Y pensaste, no, Dios nunca más quiere saber de ti. Pero Jesús cumplió toda la ley para que no tengas que tener esa mentalidad de enfocarte en tratar de cumplir la ley, sino que tengas una mentalidad de voy a hacer lo que Dios me pide por amor, no por obligación, sino por amor. Y una vez que entras en esa relación y que comprendes que Él dio su vida por ti, al estar en el yugo con Él, considera que Jesús te va a defender ante cualquier acusación. Podemos descansar en Cristo, en la rigurosidad de la ley, tanto ceremonial como moral, para enfocarnos en amarlo por medio de nuestra misericordia al prójimo. Dios no te ama más ni menos basado en tu religiosidad. Recuerda eso. Dios no te va a amar más de acuerdo a qué tantas cosas tú haces. Dios te va a amar de acuerdo a lo que Jesús ya hizo por ti. Esa es la gran diferencia. Y no dejes que la gente te defina basado en sus expectativas. Tu identidad está basada en Él, única y exclusivamente. Amén. Padre, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por el hecho de que tú diste tu vida por nosotros, cargando el yugo de la ley, para que nosotros podamos tener un nuevo significado en nuestra vida, Señor, y poder obedecer tu palabra, Señor, por agradecimiento y amor. Señor, te pido por cada una de aquellas personas
que tal vez hablan mal de nosotros, Padre Santo. Te pido misericordia por cada uno de ellos, que puedan entender que realmente los afectados no somos nosotros cuando hablan mal de nosotros, sino es el cuerpo de Cristo, porque la gente alrededor los mira. Y al escuchar gente hablar mal de un hermano y de una hermana, están mal representándote, Señor. Te pido que en tu misericordia les hagas ver en humildad el error que tienen al mal representarte, Señor. Tú nos has dicho que vamos a ser reconocidos por el amor que tenemos los unos con los otros, Padre Santo. Y te pido que eso realmente se dé. Te pido por esta congregación y toda persona que esté escuchando esto, Señor, que podamos entender que tú eres primero, no nuestra reputación, que el obedecerte a ti es primordial y no el tratar de glorificarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos por el privilegio de entender quiénes somos en ti y poder representarte como la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, por honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Y todos dicen...